han perdido sus amigos el día de Todos los Santos. También corría por Vera otra canción contra los liberales que decía así: Mina eta archaya beri odolez, ukatirukan dabilza, esco gaistotan paratu naizik, fede santuaren giltza, eztute orillek cambiatuko, gure jaungoikaren itza. Mina y el pastor, don Gaspar de Jáuregui, andan negando su sangre, queriendo dejar en malas manos la llave de la Santa Fe. Tampoco esos podrán cambiar la palabra de nuestro Señor. Todas estas canciones solía cantar la hermana de la madre de Pello, la tía Felicitas, furibunda realista. En cambio, la tía Micaela, que era hermana de Pedro Mari, sabía otras canciones liberales como esta, que se refería a la expedición de Mina y comenzaba así: Mina eta archaya, Fermín beratarra, aurten etorridira, españará ikusi beardute, beren lurra. Mina, el pastor, y Fermín, el de Vera, este año vienen a España, porque dicen que quieren ver su tierra. Y la tía Micaela solía cantar también una canción en honor de los generales constitucionales, y sobre todo de Jáuregui, de quien decía: Don Gaspar de Jáuregui, Villarreal cosemia, hondo gobernacendu. Don Gaspar de Jáuregui, hijo de Villarreal, dirige muy bien su gente. Y la canción tenía este estribillo: Mina de mi vida, longa de mi amor, don Gaspar de Jáuregui de mi corazón. Todas las familias que tenían algún pariente en la expedición de Mina fueron mal mirados después por la mayoría del pueblo. Pedro Mari Leguía, el padre de Pello, era hombre inquieto, de poca paciencia, no quiso esperar la eventualidad posible de un indulto y desde Bayona fue a Burdeos y se embarcó para México, donde murió. Entonces, todos los parientes de la madre insistieron para que se casara la viuda y lo consiguieron. El padrastro de Pello era un baztanés, un hombre áspero, fanático, tradicionalista. Pello, que oía en su casa constantemente el elogio de unas ideas contrarias a las de su padre, se iba haciendo, sin decírselo a nadie, un liberal entusiasta. Al comenzar la guerra, todos los triunfos de los liberales los tenía como suyos. Cuando su padrastro se entristecía, él se alegraba, y al contrario. Un día de a principios de enero del año 1835, una compañía de chapelgorris, al mando de Zuaznavar, entraba en Vera y trababa combate contra otra compañía de carlistas, matando a esta última 18 hombres y dispersando a los demás. Mientras Zuaznavar mandaba recoger los 18 fusiles y cananas de los carlistas muertos y preparaba 2 camillas para sus 2 heridos, se le acercó el alcalde de Vera. Le preguntó Zuaznavar por los amigos y entre ellos por Pedro Mari Leguía, y el alcalde dijo cómo había muerto, y luego, señalando a Pello, que se encontraba en la plaza, indicó: «Ese chico es su hijo». Zuaznavar le llamó y Pello estuvo charlando en el grupo de chapelgorris. Al saberlo su padrastro no dijo nada, pero puso una cara furiosa. La madre de Pello, que comprendía que esta hostilidad entre su marido y su hijo no podía traer nada bueno, envió a Pello a San Juan de Luz, donde tenían un pariente, y luego a San Sebastián, a una casa de comercio. Pello siguió con ansiedad las luchas de Mina y Zumalacárregui en el Baztán, deseando que el caudillo navarro venciera al guipuzcoano, lo que no ocurría siempre. Pello recordaba a su padre y a su tío Fermín, a quien no volvió a ver más. Muchos años después, al ir a Vera, preguntó por Fermín Leguía. 2 o 3 le contaron que Fermín, al frente de los chapelgorris, había peleado contra los carlistas
y vencido en Zugarramurdi al cabecilla Ibarrola, a quien había fusilado. Se decía también que Fermín murió a manos de unos asesinos, y algunos carlistas furibundos añadían que por sus pecados, por haber querido quemar varias veces la iglesia de Vera, el cadáver de Fermín Leguía había sido comido por un perro. Fin del libro primero, capítulo tercero. El aprendiz de conspirador, por Pío Baroja. Libro primero, capítulo cuarto. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. Libro primero. Pello Leguía. Capítulo cuarto. Pello enamorado. Pello se había distinguido siempre por su actitud serena y filosófica ante los hechos y ante las personas. Pello hablaba poco y se apuraba menos. Hacía sus comentarios interiores acerca de la naturaleza, que no le parecía tan respetable como dicen, y cuando veía que los juicios suyos divergían de los demás, no protestaba. Indudablemente, al final, alguien será el que tenga razón, pensaba. Este razonamiento le inclinaba a suponer que el tiempo, en último resultado, lo arregla todo. Convencido de esta verdad, Pello consideraba muy prudente esperar los acontecimientos. Hasta los 18 o 19 años, el joven Leguía estuvo empleado en un almacén de San Sebastián, donde ganaba 30 duros al mes. Con este dinero vivía en una casa de huéspedes bastante buena. Iba con frecuencia al teatro, llevaba pantalón de trabillas, botines lustrosos, gran corbatín y un magnífico sombrero de copa. Como Pello era naturalmente elegante, tenía sus éxitos entre las chicas del pueblo. La niña y la vieja. Un día, Pello, al salir del almacén donde trabajaba para ir a comer, vio en la plaza de la Constitución una muchacha vestida de blanco, una niña todavía, acompañada de una vieja. Pello no las conocía. Indudablemente no eran de San Sebastián. Pello acababa de cobrar su sueldo y pensaba en lo poco profundos que son los senos de la casualidad para el hombre que no tiene más lastre que 30 duros en el bolsillo. Mientras rumiaba esta idea, vio que la vieja y la niña salían de la plaza y entraban en la calle del Ángel, en el despacho de un consignatario de buques. Voy a ver de nuevo cómo es esta muchacha. A ver si es tan bonita como me ha parecido antes, se dijo el joven Leguía, y esperó, paseando arriba y abajo por la acera. Salió la muchacha de la tienda y se cruzó con Pello. Este, a pesar de su filosofía, quedó extasiado. La chica era realmente bonita, morena, sonrosada, con unos ojos negros brillantes. Pello Leguía, asombrado del efecto que le causaba, y sin proponérselo, fue tras de la vieja y de la niña hasta que entraron ambas en el parador real. Está de paso en la fonda, se dijo Leguía, y se va a alguna parte. La cuestión sería averiguar a dónde va. El joven Leguía tomó de nuevo hacia la calle del Ángel. Iba pasando la hora de comer. Media hora después debía encontrarse en su escritorio. Pello se detuvo en una esquina a pensar. La verdad es, se dijo a sí mismo, que estaría bien que yo hiciera una calaverada. Todos los que me conocen se dirían, parece mentira, Leguía a un muchacho tan serio. Al azar. Pello dio unos cuantos pasos y pensó si uno de los senos profundos de la casualidad se encontraría siguiendo a aquella muchacha tan bonita que tanta impresión le había causado. De pronto se decidió y sin vacilar entró en el despacho del consignatario. —¿A qué hora sale el barco? —preguntó con aire de indiferencia. —¿Qué barco? —dijo uno que escribía detrás de la ventanilla, en tono brusco. —El barco que han tomado esta señora y esta señorita. —¿Va usted con ellas? —Sí.
Soy de la familia. ¿A Santander? Sí, a Santander. ¿Un pasaje de primera? Eso es. El de la oficina escribió algo en unos papeles. Leguía sacó el dinero que le pidieron, lo dejó en la ventanilla y se fue a la calle. Cualquiera diría que acabo de hacer un disparate, murmuró Pello. Y quién sabe, quizás sea lo único prudente que he hecho hasta ahora. Además que lo mismo da vivir aquí que en otra parte. Leguía fue a su casa, comió, escribió una carta al principal y comenzó a hacer su maleta. Realmente, se dijo, todas estas cosas son inútiles. Dejemos la maleta, dejemos la carta y vamos a tomar el barco. Pello se presentó en el muelle, entró en el vapor y se sentó a tomar café. Poco después llegaban las viajeras. El vapor, de ruedas, empezó a echar bocanadas de humo por su alta chimenea. Funcionaron las paletas y el barco salió del puerto y comenzó a dirigirse por entre las puntas. Al dejar la bahía, como la mar estaba gruesa, algunos de los pasajeros, entre ellos la vieja que acompañaba a la niña, se marearon. Pello se mostró servicial e impasible. La muchachita se rió al ver a este joven alto, flemático y atento que la miraba sin pestañear. Creía haberle visto en San Sebastián, pero no estaba muy segura. A las 2 horas de estar en el barco cambiaron algunas palabras. ¿Van ustedes a Santander?, les preguntó Leguía. Sí, de allí vamos a ir a La Guardia, contestó ella. ¿A La Guardia de Álava? Sí. Cosa extraña. ¿Por qué? Porque yo también voy allí. Nosotras vamos a quedarnos unos días en Vitoria. ¿En Vitoria? Sí. ¿Tiene usted algún pariente también en Vitoria? No, pero si a ustedes no les molesta, me quedaré unos días acompañándolas, contestó Pello atrevidamente. La muchacha se rió y no dijo nada. Pello recordó que tenía un tío segundo, cosechero, en La Guardia, a quien había escrito por orden de su principal desde San Sebastián, pidiéndole vinos, y mentalmente murmuró: mi calaverada va a parecer el viaje de un comisionista. La verdad es que las personas serias como yo no pueden hacer disparates. Llegaron a Santander. La niña y la vieja fueron a una de las mejores fondas del pueblo, y Leguía hizo lo mismo. A pesar de que se veían en la mesa, la muchacha decidió no hablar mientras estuviese en Santander con Pello. Este supo que la niña se llamaba Corito Arteaga, y a pesar de la filosofía del joven enamorado, el descubrimiento le pareció importantísimo. Al día siguiente la vieja y la niña, y Pello de edecán, salieron en coche para Vitoria. Allí Corito tenía algunas amigas. Pello ganó terreno y la acompañó, con la vieja criada, por las calles y paseos de la ciudad alavesa. Cuando decidió Corito ir a La Guardia, las personas conocidas le advirtieron que no intentara marchar por el camino recto, porque estaba ocupado por los carlistas. Pero ella dijo que iba a casa de su pariente, Ramírez de la Piscina, hombre de gran influencia en el partido de don Carlos, y que no le asustaba pasar por en medio de las balas. ¿Usted vendrá?, le preguntó Corito a Leguía. Naturalmente. En el camino, Corito y Pello se hicieron muy amigos. Corito contó que su padre había muerto en el mar al volver de México y su madre en Francia, y dijo que no tenía más parientes que Ramírez de la Piscina y un amigo íntimo de su padre a quien ella llamaba su padrino y que vivía en Madrid. Pello dijo quién era y lo que hacía. Después hablaron de la gente de San Sebastián, de los teatros, de las personas que conocían uno y otro. Luego de los libros que habían leído. Y Corito contó su vida en el colegio de Angulema. De pronto Pello preguntó: ¿y va usted a estar mucho tiempo en La Guardia? Sí, creo que sí, contestó Corito. ¿Y usted? Yo probablemente también. En este momento fue cuando el coche se rompió y tuvieron que quedarse los viajeros en Peñacerrada. Fin del libro primero, capítulo 4.
El aprendiz de conspirador por Pío Baroja. Libro primero, capítulo quinto. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El aprendiz de conspirador por Pío Baroja. Libro primero. Pello Leguía. Capítulo quinto. En donde Leguía sospecha si tendrá buena suerte. A la mañana siguiente, al levantarse, Leguía sondeó un bolsillo del chaleco, luego el otro, y notó ciertamente, sin gran sorpresa, que no tenía un cuarto. Pensó en si valdría la pena de hacer la cuenta de lo gastado por él en los diferentes puntos del camino desde su salida de San Sebastián, pero comprendió sin mucho trabajo la inutilidad manifiesta de este esfuerzo de memoria. ¿Cuántas cosas se dejarían de hacer?, exclamó Pello, mirando filosóficamente su sombrero de copa puesto sobre la consola, si uno tuviera el acierto de comprender con rapidez su inutilidad. Dicho esto, se vistió, se encasquetó el sombrero de copa y salió del parador. Hacía un día hermoso, el sol brillaba en un cielo sin nubes. Pello paseó arriba y abajo por delante de la muralla. Se cruzó con unos cuantos curas y vio una colección de viejos momias laguardienses envueltos en largas capas que tomaban el sol. Presenció también cómo entraban los soldados de la guardia exterior en el cuartelillo. El tío José Juan. Cuando se cansó de pasear, pensó que era tiempo de tomar una determinación, y se fue a comer. Concluyó de comer y preguntó a la patrona: «¿Usted sabe dónde vive don José Juan Gaztelumendi? ¿El cosechero de vinos?» «Sí. Ahí, cerca de la plaza tiene el almacén». Pello entró en el pueblo por la puerta de San Juan y se dirigió a la plaza. Pronto dio con el almacén de su tío. Abrió una puerta de cristales y pasó a un sitio largo y estrecho, con un mostrador, un armario lleno de botellas y una ventana en el fondo. Una muchacha, vestida de luto, se levantó al ver a Leguía. «¿El señor Gaztelumendi?», preguntó Pello. «Aquí es», contestó la muchacha. «¿Quiere usted verle?» «Sí, si no está muy ocupado». La muchacha recorrió el pasillo y llamó a una puerta. «¿Qué hay?», dijeron de adentro. «Un caballero que pregunta por ti». «Que pase». Pello entró en un despacho con una ventana grande donde escribía un hombre todavía joven. «He tenido que pasar por la guardia», dijo Pello, «y vengo a visitarle a usted de parte de su prima María, de Vera». «Hombre, ¿es usted de allá?» «Sí, yo soy el hijo mayor de María». «¿Mi sobrino, entonces?» «Sí». «¿Pello?» «Eso es, Pello». «Me alegro de verte, chico. Anita, Anita», exclamó el señor. La muchacha de luto, que era una morena de ojos negros muy hermosos, entró en el despacho. «Aquí tienes a tu primo Pedro de Vera. Mírale qué grande y qué guapo». La Anita se acercó, sonriendo, algo ruborizada. «¿Y cómo están tu madre y tus hermanos?», preguntó el tío de Pello. «Bien, muy bien. Ya hace tiempo que no les veo. He estado fuera de casa, en San Sebastián, en un comercio». «¿Y qué piensas hacer?» «Tengo pensado ir a América». «¿Estás muy decidido?» «No necesito estar muy decidido para ir». «¿Sabes teneduría de libros?» «Sí». «¿Y tienes práctica?» «También». «¿Llevas dinero a América?» «No». «¿Y no te convendría más hacer aquí unos cuartos antes de marcharte?» «Sí, pero esto me parece muy difícil». «¿Tienes precisión de embarcar enseguida?» «¿Precisión? Ninguna». «¿Te daría lo mismo marcharte dentro de unos meses o de un año?» «Igual». «Pues mira, sobrino, si quieres quedarte aquí una temporada, te daré un buen sueldo y un tanto por ciento. Tengo la contrata de vinos para el ejército y necesito una persona de confianza que me ayude.
¿Hay que estar en la guardia? Sí, y andar al mismo tiempo por los pueblos de al lado entre las tropas. ¿Es que te da miedo la guerra? Miedo ninguno. Pues mira, piensa y decide, porque yo estoy haciendo gestiones para buscar un dependiente. Decido. ¿Qué decides? Que me quedo por una temporada. ¿Desde cuándo? Desde ahora mismo, si usted quiere. Bueno, pues quédate también a comer con nosotros y a la tarde empezaremos a trabajar. Pello encontró que la suerte le favorecía demasiado, dándole una ocupación tan pronto, pero si esto le parecía fastidioso, en cambio, la idea de que podía vivir largo tiempo en el mismo pueblo que Corito le encantaba. Pello en la guardia. A pesar de que su tío le propuso ir a vivir con él, Pello no aceptó. Deseaba desde el principio gozar de alguna independencia, y se fue de pupilo a una casa de huéspedes donde solían alojarse varios oficiales de la guarnición. El tío José Juan era una excelente persona. La prima Anita se manifestaba muy amable con Pello, pero éste se guardó muy bien en los días sucesivos de galantearla. Sus pensamientos íntegros estaban dedicados a Corito. Pello hizo efecto en la guardia. Corito le presentó a las personas de más viso de la ciudad. Conocía, a poco de llegar, a toda la aristocracia laguardiense. Iba a la tertulia de las señoras de la Piscina, a casa de los Ribavellosa y Manso de Zúñiga. Era el dandy de la guardia. Durante el día Pello trabajaba, y por las tardes, al anochecer, tenía tiempo de pasear. Con mucha frecuencia daba la vuelta al pueblo, alrededor de las amarillentas murallas. El contemplar aquella gran explanada desde el cerro donde se levanta la ciudad le producía a Pello una impresión de vida andariega y aventurera que le encantaba. Recorrer tierras y tierras a caballo, cambiar de paisajes constantemente, comer aquí, dormir allá, no volver nunca la mirada atrás, este hubiera sido su ideal. Muchas veces, abandonando el libro mayor y tomando las riendas en el cochecito de su tío, iba a Logroño, a El Ciego, a La Bastida, a Viana, para los negocios de vinos de la casa, y con frecuencia tenía que verse con los jefes del ejército. Los domingos por la tarde, Pello acompañaba a Corito y a sus amigas a dar la vuelta al pueblo, alrededor de las murallas. Paseo que no dejaba de tener sus inconvenientes, porque a veces disparaban los carlistas al bulto desde lejos y llegaba alguna bala perdida. Fin del libro primero, capítulo quinto. El aprendiz de conspirador por Pío Baroja, libro segundo, capítulo primero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El aprendiz de conspirador por Pío Baroja, libro segundo, Las tertulias de la Guardia. Capítulo primero. La Guardia, el año de gracia de 1837. Hoy se baja en una estación del ferrocarril de Miranda a Logroño, y en un coche, cruzando por El Ciego, se llega a La Guardia, pueblo de esos que hacen pensar al viajero que allí ha quedado una ciudad antigua, destinada a desaparecer, olvidada por los trenes y los automóviles. La Guardia tiene la silueta hidalguesca, arcaica y guerrera. Se destaca sobre un cerro, con sus murallas ruinosas y amarillentas, al pie de una cadena de montañas. Pared oscura, gris, desnuda de árboles. Este muro pétreo, formado por la cordillera de Cantabria y la sierra de Toloño, ofrece en su cumbre una línea casi recta. Solo hacia el lado de Navarra muestra un picacho abrupto, el pico de la población.
Desde el tiempo de la Primera Guerra Civil acá, la ciudad de La Guardia apenas ha cambiado. Un hombre de entonces, bastante viejo para vivir hoy, la recordaría como si sobre sus piedras no hubiera pasado la acción de los años. La única diferencia que podría encontrar sería ver la muralla agujereada por ventanas, balcones y miradores. Aberturas estas que en tiempo de la Guerra Civil Primera no existían. La Guardia antes y ahora se ve pronto, encerrada en sus altos paredones, con sus dos iglesias góticas, no ha podido desarrollarse. Ha quedado enquistada, oprimida entre sus viejas murallas de piedra. La Guardia tiene la forma de barco con la proa hacia el norte y la popa hacia el sur. 5 puertas abren sus muros al exterior. Estas son la de Santa Engracia, Carnicerías, Mercado, San Juan y Paganos. Todas las calles de la ciudad alavesa se reducen a 3. La de Santa Engracia, la mayor, y la de Paganos, a la cual la gente del pueblo llama Páganos. No se sabe si porque en realidad es ese su nombre o por un vago temor a la paganía. Las demás calles de La Guardia son pasadizos estrechos y húmedos, callejones sombríos, entre 2 tapias, donde no penetra jamás el sol. Durante la Guerra Civil. En la época de la Primera Guerra Civil, La Guardia era uno de los puntos avanzados del ejército liberal en la línea del Ebro. Los carlistas, que dominaban la zona norte de esta línea, hacían constantes apariciones por las alturas de la cordillera de Cantabria y la sierra de Toloño, y en todos aquellos pueblos y aldeas de la ribera luchaban casi constantemente, con alternativas de éxito y de fracaso, las fuerzas enemigas. El ejército, que consideraba a La Guardia como plaza fuerte de importancia, había mejorado las antiguas y ruinosas fortificaciones de la ciudad, construyendo reductos y baterías, reparando la muralla, emplazando algunos cañones modernos. Habían habilitado también los ingenieros el torreón de Sancho Abarca, alto, de 5 pisos, al que llamaban en el pueblo el Castillo Grande, magnífica atalaya desde donde se dominaba toda la llanura próxima. Este Castillo Grande se hallaba en el centro de una plaza de armas, circunscrita por la muralla que trazaba a su alrededor un arco de herradura avanzando hacia el norte. Cerca del torreón del rey Sancho se erguía otra atalaya, la Torre de Santa María, antiguo castillo abacial. Estas 3 torres del pueblo, la de San Juan, la de Santa María y la de Sancho Abarca, servían para el telégrafo de señales con que el ejército se comunicaba con Viana y con otros pueblos de alrededor. El Castillo Grande daba por la parte de atrás a un cobertizo largo dirigido de este a oeste, donde había almacenes y depósitos de municiones llamados los generales. El cobertizo cerraba la plaza de armas. En esta, por las fiestas y en período de paz, solían correrse toros. Al oeste del pueblo, por el lado de Paganos, el muro trazaba hacia el exterior una línea convexa, comenzando en las paredes de la Torre de Santa María y terminando en una barbacana que aún se conserva. Esta línea convexa se hallaba interrumpida por una serie de cubos con almenas, denominados los 7 por su número. En aquella época, fuera del casco, no había en La Guardia más que 2 edificios. Uno, el Parador, a pocos pasos de la muralla y cerca de la puerta de Santa Engracia. El otro, el Cuartelillo, entre esta puerta y la de San Juan, donde se alojaban los soldados de la Guardia de Extramuros y donde hacían el rancho. La guarnición. La Guardia tenía por entonces un regimiento de guarnición con sus respectivos oficiales, alojados en el Castillo Grande y en sus anejos. El regimiento estaba destinado únicamente a guardar la plaza y las 5 puertas del pueblo.
A pesar de que exteriormente parecía pequeño el recinto amurallado de la ciudad, no lo era tanto, y los soldados y los oficiales tenían bastante que hacer con vigilar las puertas, los baluartes y toda la línea fortificada de la plaza. Cuando había que operar en columnas por los terrenos próximos, llegaban más batallones que se alojaban en las casas. Alrededor de la ciudad y encerrando el paseo de extramuros, un paredón recién construido continuaba la barbacana y rodeaba el cerro sobre el que se asienta la guardia. Los hermosos nogales, que antes daban sombra al paseo exterior, habían sido talados para impedir una sorpresa del enemigo. En aquella época la guardia estaba muy animado. De día por las calles se veía mucha gente, sobre todo militar. Por las tardes, al Ángelus, se cerraban las puertas de la muralla y al toque de retreta, soldados y paisanos desaparecían de las calles. Solamente las personas alojadas en el parador tenían, con alguna frecuencia, necesidad de entrar y salir. Cuando se creía posible un ataque, todos, los de dentro y los de fuera, se quedaban en el pueblo. Por la noche. Al encenderse los faroles comenzaban las rondas. Se ponía el retén e iban colocándose los centinelas. Pocos momentos después, el soldado que estaba de guardia en el baluarte de la puerta de San Juan, a la izquierda de la torre, comenzaba dando el grito «¡Centinela alerta!» y todos los de alrededor de la muralla iban contestando sucesivamente. «¡Alerta, alerta!» Subía el grito desde los adarves hasta los cubos, bajaba de nuevo, corría a lo alto de los torreones hasta que llegaba a la vez al soldado de la derecha de la puerta de San Juan, que gritaba «¡Alerta está!», lo que indicaba que la línea se hallaba vigilada y los centinelas en su puesto. Cada cuarto de hora el primer soldado daba su grito de «¡Centinela alerta!». Si la serie de voces se interrumpía, se llamaba al oficial de guardia para ver si alguno de los centinelas se había quedado dormido en su garita o si ocurría novedad. A pesar de la estrecha vigilancia que se mantenía en la plaza, muchas veces los carlistas de fuera del pueblo hablaban con los del interior. El procedimiento que usaban era este. Escogían noches obscuras y tempestuosas en que soplaba el cierzo y solían ir varios. Uno se colocaba en un punto fuera de la muralla para preguntar, y la contestación, el de dentro de la guardia se la daba a otro, aprovechando la dirección del viento. Generalmente tenían que esconderse detrás de una piedra o de un tronco de árbol, porque el centinela muchas veces disparaba al oír la voz. También se aseguraba que había sitios por donde se podía entrar y salir de la ciudad sin ser visto. Algunos se reían de estos rumores, pero realmente no debía ser difícil comunicarse con el exterior. Se habían hecho investigaciones sin resultado, pero los que afirmaban la existencia de las salidas secretas no se convencieron. Varias veces que se inició un ataque de los carlistas, se vio la guardia preparándose para la defensa. Los soldados se fueron colocando en las trincheras escalonadas que había alrededor de las murallas. Las puertas se cerraron, las baterías comenzaron el fuego y los voluntarios, apostados en las almenas de los baluartes, se dispusieron a rechazar al enemigo. Con los medios de entonces, la guardia era casi inexpugnable. Los que vivían en el pueblo experimentaban la impresión del peligro y al mismo tiempo de la seguridad. Una broma. Una vez algunos burlones, probablemente carlistas, soltaron de noche 2 perros con una lata vacía de petróleo atada a la cola. Al estrépito, las cornetas tocaron alarma y se alborotó la ciudad y la guarnición. Se sospechó del criado de una taberna y de algunos amigos suyos, y como el coronel del regimiento había mandado a un capitán hacer indagaciones para averiguar a los autores de la broma, 3 o 4 mozos, sobre los cuales recaían sospechas, tuvieron a bien largarse.
En general, por la noche solamente quedaba habilitada para entrar y salir en la ciudad la puerta de San Juan. Como no había caseríos lejos ni gran seguridad en las afueras, pasada la hora de la queda nadie salía de la guardia, y únicamente, en casos raros, era indispensable abrir la puerta a los paisanos. Los alrededores. Los campos de los alrededores estaban en aquella época en el mayor abandono, y pocas veces se veía trabajar en los viñedos y en las heredades. En los pueblos que se divisaban desde lo alto del Cerro de la Guardia, se advertían con frecuencia llamas y enormes humaredas de los pajares incendiados, y se oía a veces el rumor de las descargas. Los aldeanos de Paganos y del Villar, y de Viñaspre y de El Ciego, ya no pasaban con sus caballerías por los caminos llevando sacos de trigo, ni las mujeres de Cripan se acercaban al pueblo con sus machos cargados de leña. Sólo los convoyes militares, formados por grandes galeras en fila, custodiadas por la tropa, se acercaban a la guardia. Durante el invierno, con las nevadas, la campiña quedaba aún más triste que de ordinario. La sierra aparecía como un paredón gris, veteado de blanco, y sobre la alba y solitaria extensión de las heredades y de los viñedos brillaba el resplandor de los incendios y resonaba el estampido del cañón. Hacia el sur de la Guardia, dos lagunas grandes, redondas, alimentadas con las nieves y con las aguas del invierno, parecían dos ojos claros que reflejasen el cielo. Fin del libro segundo, capítulo primero. El aprendiz de conspirador, por Pío Baroja, libro segundo, capítulo segundo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El aprendiz de conspirador, por Pío Baroja, libro segundo. Las tertulias de la Guardia. Capítulo segundo. La tertulia de las piscinas. Un pueblo como La Guardia, en la línea de combate de las fuerzas liberales y carlistas, era, a pesar de la vigilancia del ejército, un foco de intrigas. Estas intrigas, en general, no tenían gran importancia. Eran como nubes de verano, se deshacían por sí solas. Pero a veces se tramaban proyectos serios de ventas, de traiciones, de los cuales se enteraba todo el mundo, menos la autoridad. Un pueblo de escaso número de habitantes como aquel, en donde constantemente estaban yendo y viniendo las tropas, en donde a cada paso corría una noticia importante, verdadera o falsa, necesitaba una serie de puntos de reunión, de pequeñas tertulias, para comentar los acontecimientos y calcular las probabilidades de éxito de los bandos. La esperanza y el desaliento iban, alternativamente, de la derecha a la izquierda, y los dos partidos contaban su triunfo como seguro repetidas veces. Entre las tertulias realistas de la Guardia, la más conocida, la más distinguida, la más aristocrática, la única que tenía opinión cotizada y valorada, era la de los Ramírez de la Piscina. La tertulia de las piscinas, se le daba el nombre de las damas y no el de los varones de la casa, no contaba en aquella época más que con un varón. Los otros dos, los más notables, estaban en la corte carlista. La familia de los Piscinas, que vivía en La Guardia, estaba formada por un señor casado con una ribavellosa y por dos solteronas viejas. La casa de las Piscinas era una casa chapada a la antigua, gran mérito en La Guardia. Se rezaba el rosario en la tertulia, se tomaba chocolate por la tarde, se llamaba estrado al salón y a los 3 o 4 criados la servidumbre. Todas las cuestiones de etiqueta se llevaban a punta de lanza. Se vestía luto por la muerte del pariente más lejano, si era aristócrata,
y se cubría con un paño negro el escudo de la casa. Al viejo demandadero se le daban honores de mayordomo, a las pequeñas fincas que poseía la familia se las llamaba las posesiones, y a todos se intentaba prestar un aire de grandeza que no tenía. Las lumbreras de la reunión. Don Juan de Galilea y don Hernando Martínez de Ribavellosa pontificaban en esta reunión. Eran allí estrellas de primera magnitud. Sus opiniones pasaban por dogmáticas. Únicamente a su altura estaba, tratándose de asuntos religiosos, el vicario de Santa María, don Diego de Salinillas. Don Juan de Galilea, hombre grave, hablaba por apotegmas. Creía que el desconocimiento de las humanidades y del latín era el que estaba perturbando la sociedad. Don Hernando coincidía con él en hallar lastimoso el estado de su época, pero extraía sus argumentos casi exclusivamente de la historia. El estado natural de la política del mundo, según el señor de Ribavellosa, era el de hacía 200 años por lo menos. Hablaba del reino de Castilla, del señorío de Vizcaya, del fuero de Sobrarbe, y siempre que nombraba a la Guardia tenía que decir la Guardia de Navarra. De las damas de la tertulia, las más principales, después de las señoritas de la casa, eran las dos marquesas de Valpierre, la hermana de don Hernando, las de Manso de Zúñiga, cuando estaban en el pueblo, y la señorita de San Mederi. En esta reunión aristocrática, cada cual tenía asignado su papel. Don Juan de Galilea y don Hernando resolvían las cuestiones políticas graves. Las señoras, a quienes no preocupaba gran cosa el sistema constitucional ni el rey absoluto, criticaban los acontecimientos y hablaban de las costumbres y de las modas. Las marquesas de Valpierre eran en esto las más intransigentes. Estas dos viejas solteronas vestían siempre de negro, llevaban toca en la cabeza y solían dedicarse a hacer media en la tertulia. Estaban las dos constantemente escandalizadas con los abusos del siglo. Para ellas un lazo azul o verde socavaba los cimientos del orden social, y por ende, como hubiera dicho el señor de Galilea, los del universo. Según las de Valpierre, el mundo estaba perdido. Ya no se respetaban las clases ni a las señoras. El desenfreno era horrible. La Guardia para ellas era una nueva Babilonia llena de vicios y de impurezas. Entre la gente de media edad que figuraba en casa de las piscinas, había 2 o 3 solterones que vivían con sus madres. Uno de ellos, don Luis de Galilea, el hermano de don Juan, se dedicaba a escandalizar a la tertulia con barbaridades y groserías que él consideraba concepciones atrevidas de orden filosófico. Don Luis era pequeño, tostado por el sol, con los ojos ribeteados y desdeñosos y la nariz arqueada y roja. La señorita de San Mederi, el elemento más romántico de la reunión, sin que nadie pudiera disputarle esta preeminencia, era la señorita Graciosa de San Mederi. Graciosa tenía sus 40 años, pero no le parecía decoroso reconocer más que 29. Alta, caballuna, con la nariz larga y los dientes salientes y amarillos, no tenía la pobre señorita físico para producir grandes pasiones, pero si le faltaba físico, indudablemente no le faltaba corazón. Graciosa tenía un gran entusiasmo por el vizconde de Arlincourt y por sus novelas. Hubiera andado mejor por el osario de Morar que por el camino del Ciego o de Logroño, y el Monte Salvaje, lugar de románticos paseos del ermitaño del vizconde, era para ella más conocido que los alrededores de la Guardia. Graciosa de San Mederi había leído también una novela de Anna Radcliffe, que le produjo gran admiración, y desde entonces no pensaba más que en situaciones extraordinarias y espantosas, en bosques incultos y llenos de misterio, en castillos
con subterráneos y almas en pena, en rocas malditas y sobre todo en lagos, en esos lagos sombríos y poéticos en los que se puede navegar una noche de luna sobre un ligero esquife mientras se escucha a lo lejos el rumor de las locas serenatas. Desgraciadamente para ella, vivía en un pueblo asentado en lo alto de una colina, en donde no había más lago que aquellas dos charcas que se llenaban con las lluvias de invierno y en las que no se podía navegar más que en un cajón, y empujando con un palo en el fondo cenagoso, cosa horriblemente antipoética. El capitán Herrera. La señorita de San Mederi había sido víctima de uno de los militares de la guarnición, del capitán Herrera. Este capitán, joven andaluz, fue durante algún tiempo el niño mimado de la tertulia de las piscinas. Se le llamaba Herrerita. Herrerita cantaba al piano las últimas canciones. Herrerita inventaba juegos de prendas. Herrerita era chistoso, ocurrente, amable. Todo el mundo le consideraba como una alhaja, y Graciosa sentía una gran inclinación por él. Únicamente le reprochaba en el fondo de su corazón el no tener un aire siniestro. Con su bigotillo rubio y su ceceo andaluz no encajaba en el marco de los héroes de Arlincourt ni de Anna Radcliffe. De pronto y sin motivo, Herrerita dejó de aparecer en casa de las piscinas. Pasó un día y otro y se supo con gran escándalo que se había presentado en la tertulia liberal de las de Echaluce, donde era obsequiadísimo. El asombro, la estupefacción de las piscinas y de sus amigos fue enorme. ¿Qué idea tenía aquel hombre de las categorías sociales? ¿Qué concepto de la sociedad y del mundo? Se comprendía que hubiera ido a casa de Salazar, pero a la tienda de Echaluce, qué vulgaridad la de aquel capitán. Los contertulios de las piscinas, en tácito y común acuerdo, decidieron no volver a saludar ya más al traidor, infligirle este severo castigo, pero vieron con asombro que a aquel inconsciente militar no le preocupaba gran cosa la falta de saludo, y que seguía en su inconsciencia tan alegre y tan sonriente. El Liceo. Era difícil en un pueblo tan pequeño como La Guardia, en donde todo el mundo se conocía y encontraba varias veces en la calle, hacerse el desentendido. Sin embargo, la gente sabía fingir el desconocimiento perfectamente. Llevaba sus divisiones a punta de lanza. Había entonces en una casa grande y antigua un teatro que se llamaba el Liceo. Allí se representaban comedias en un acto en las que tomaban parte las señoritas y caballeros más distinguidos de la localidad. En aquel estrecho recinto, las tertulias tenían sus grupos, y unos eran tan extraños a otros como los osos blancos del Polo Norte pueden serlo de los osos blancos del Polo Sur. Para representar se elegían las obras más tontas e inocentes, porque habían algunas damas, como las marquesas de Valpierre, que eran capaces de encontrar intenciones deshonestas en la culata de un fusil o en el extremo de una bayoneta. Casi todas las muchachas habían recitado algún monólogo o tomado parte en algún sainete. Graciosa no, decía que no sentía lo cómico y no quería representar astracanadas groseras y vulgares. Graciosa sentía lo trágico, lo sublime. Varias veces trató de convencer a los jóvenes para que declamaran con ella un trozo de un drama espeluznante, pero nadie quería figurar en la representación hasta que pudo convencer a Luis Galilea. La noche de la función hubo risa para mucho tiempo. Graciosa, tan alta, tan desgarbada, al lado de Galilea, tan bajito, con los ojos redondos y desdeñosos, la nariz de loro, encarnada, y el ademán retador, hacía un efecto muy cómico. Graciosa creyó que había conseguido un gran éxito, y para completarlo, después del diálogo espeluznante,
recitó aquel parlamento de Calderón que comienza diciendo «Difícilmente pudiera conseguir, señora, el sol». Graciosa recitaba esta lluvia de piropos calderoniana como si estuviera enjuagando, de tal manera que la hacía perfectamente odiosa. Pero ella pensaba que no sólo sabía darle acentos admirables, sino que además su recitado era una lección para los jóvenes del pueblo, que eran incapaces de declararse a una mujer llamándola sol, girasol, acero, norte, etc. Algunos notaron que cuando terminó su tirada de versos graciosa, el que aplaudió con más entusiasmo fue el capitán Herrera, pero otros afirmaban que al tiempo de aplaudir se veía una sonrisa mefistofélica en los labios del capitán andaluz. A las muchachas jóvenes, amigas de Corito, Luisita Galilea, Cecilia Bengoa, Pilar Ribavellosa, Antoñita Piscina, todas las señoras y Graciosa las consideraban como niñas. Sin embargo, no era raro verlas mandar cartitas o recados a algún joven que la mayoría de las veces era oficial de la guarnición. Fin del libro segundo, capítulo segundo. El aprendiz de conspirador por Pío Baroja, libro segundo, capítulo tercero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El aprendiz de conspirador por Pío Baroja, libro segundo, Las tertulias de la Guardia. Capítulo tercero. Las otras tertulias. Si la tertulia tradicionalista aristocrática era una e indivisible como la República de Robespierre, las tertulias liberales, por el contrario, eran múltiples, cambiantes, de varios matices, representación de las nuevas ideas por entonces mal conocidas y deslindadas, sin un credo completamente claro y definido. La casa de Salazar. La primera y más importante de estas reuniones era la del señor Salazar. El señor Salazar, rico propietario, había sido jefe político con Cea Bermúdez, el ministro partidario del despotismo ilustrado, y aunque esto no abonaba mucho las ideas progresivas del señor Salazar, era liberal a su manera. Se encontraba, según decía, conforme con el moderantismo de Martínez de la Rosa, aunque no lo acompañaba en sus exageraciones sectarias, porque él era, sobre todo, monárquico y católico, y añadía que estaba tan lejos de los procedimientos odiosos de Calomarde como de los delirios insanos de los revolucionarios. El señor Salazar creía que la sociedad era una máquina que debe marchar, pero consideraba necesario ponerle de cuando en cuando una piedra lo más grande posible para que se detuviera y reflexionara. El señor Salazar quería que el mundo entero reflexionara, dictaminara y pesara sus actos. Dictaminar, reflexionar y pesar. En estos verbos estaba reconcentrada toda su filosofía. El señor Salazar era tan religioso o más que los contertulios de las piscinas. Se hallaba colocado, con relación a su época, en el puesto más seguro y más fuerte, así que ejercía una gran influencia en la guardia. Los oficiales, de comandante para arriba, iban casi siempre de tertulia a su casa. Las autoridades que llegaban al pueblo le dedicaban la primera visita. Sabidos su preponderancia y su influjo, todo el mundo acudía a él en un caso apurado, y la misma gente de la tribu de las piscinas solía presentarse al señor Salazar con el traje y la sonrisa de los días de fiesta, pidiendo protección cuando la necesitaba. La tertulia de este hombre importante era trascendental para el pueblo. Allí se resolvía lo que había que hacer en la guardia, se daban destinos, se repartían cargos. El señor Salazar,
como todos los políticos y caciques españoles antiguos y modernos, distribuía las mercedes con el dinero del Estado. Salazar tenía más simpatía por los absolutistas que por los revolucionarios. Con aquellos se sentía a sí mismo joven y ágil de espíritu. En cambio, con los liberales exaltados se mostraba hosco y displicente. La tienda de Echaluce. Menor en prestigio aristocrático, pero mayor en entusiasmo liberal, era la tertulia de Echaluce. Las de Echaluce, 4 hermanas, una viuda y 3 solteras, tenían en la plaza un pequeño bazar, en cuya trastienda se reunían varias personas en verano a tomar el fresco y en invierno alrededor de la mesa camilla a calentarse y a charlar. Las 4 hermanas, inocentes como palomas, se creían muy liberales y muy emancipadas. Su vida era ir de casa a la tienda y de la tienda a casa, los domingos a la iglesia y cada 15 días a confesarse con el vicario. Entre los contertulios de la casa de Echaluce había algunos audaces que encontraban bien las disposiciones de Mendizábal, lo que entonces era lo mismo que encontrar bien los designios del demonio. A esta tertulia había trasladado su campamento el capitán Herrera desde que llegó a La Guardia una sobrina de los Echaluce. Esta chica, una riojana muy guapa y muy salada, escandalizaba a la gente laguardiense con sus trajes, que no tenían más motivo de escándalo que algún lazo verde o morado, colores ambos que se consideraban en esta época completamente subversivos y desorganizadores de la sociedad. La plebe de La Guardia, que era toda carlista, miraba como una ofensa personal estos lazos y tiraba a la chica patatas, tomates y otras hortalizas. Al principio lo hacían con impunidad, pero cuando apareció Herrerita con su sable al lado de la muchacha y vieron que el oficialito estaba dispuesto a andar a trastazos con cualquiera, la lluvia de hortalizas disminuyó y sólo algún chico, desde un rincón inexpugnable, se atrevía a lanzar a la riojana uno de aquellos obsequios vegetales. El café de Poli y el figón del Calavera. La tertulia de Echaluce, que notaba sobre su cabeza los manejos de la de Salazar, sentía bajo sus pies las tramas del café de Poli. El café de Poli estaba en el primer piso de una casa de la calle Mayor. Era un sitio grande, destartalado, con 2 balcones. Junto a uno de ellos se reunían por las tardes y por las noches algunos obreros de la ciudad y del campo que, sin saber a punto fijo por qué, simpatizaban con las nuevas ideas y se habían alistado como nacionales. Haciendo la competencia a este café y en el mismo plano social o algo más abajo, estaba el figón del Calavera, punto de cita del elemento reaccionario rural, ignorante y bárbaro, el más abundante del pueblo. La botica. Por encima del armazón visible de La Guardia, casi fuera del mundo de los fenómenos, que diría un filósofo, existía el centro del intelectualismo, del enciclopedismo, de la ilustración, la botica. Allí se discutía sin espíritu de partido, se examinaban los acontecimientos desde un punto de vista más amplio, como si hubiera vivido en La Guardia aún don Félix María Samaniego y sus amigos. Allí se llegaba a defender la República como la forma de gobierno más barata, y algunos se arriesgaban a encontrar la religión católica arcaica y reñida con la razón natural. Estos intelectuales de La Guardia tenían su masonería, hablaban fuera del cenáculo con gran reserva de sus discusiones, decían que no querían perder por alguna imprudencia la hermosa libertad que disfrutaban en la botica. Todos estos diversos centros de La Guardia se espiaban, se entendían, conspiraban y desde la alta y aristocrática tertulia de las piscinas hasta el oscuro y sucio figón del Calavera y desde la prepotente camarilla de Salazar hasta el tenebroso club del café de Poli,
había una cadena de confidencias, de delaciones, de complicidades.